parece si abrimos la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 27? ¿Vino preparado para recibir palabra? Gloria a Dios. Le doy el título de esta predicación. El título de esta enseñanza se llama La exterminación de una especie. Y tomamos como base, que vamos a estar aquí en esta porción, Génesis capítulo 1, versículo 27 en adelante. Y me regala un amén cuando esté listo. Muy bien. Dice la palabra de Dios, como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Me acompaña para hablar con el Señor? Incline su rostro, vamos a hablar con el Padre. Padre, te damos gracias por la oportunidad nuevamente, Señor, que has tenido a bien, Señor, reunirnos para hablarnos al corazón, hablar a nuestro espíritu, para que aprendamos a discernir, Señor, de lo bueno y lo malo, Señor. Habla a nuestro espíritu y a nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La importancia de comenzar el origen del tema del que vamos a hablar originalmente. Para entender un problema tenemos que entender el origen, dónde radica o dónde es donde comenzó el problema. Y estamos viendo donde Dios le da una encomienda a Adán y a Eva, y dice que a los dos les dijo, a los dos los bendijo. Aquí dice, y los bendijo Dios a ambos, y les dijo: fructificad y multiplicaos. Dios les dio una... ¿Está bien el sonido? Dios nos dio una autoridad para enseñorear sobre la creación, pero sobre todo para cuidar, porque la autoridad viene acompañada de la responsabilidad de cuidar y de estar velando, y Dios le dio una autoridad, pero sin embargo también viene acompañado de una responsabilidad. Dios nos hizo seres pensantes, con raciocinio, a diferencia de los seres vivos. Los seres vivos son las plantas, los animales, pero ellos no tienen el raciocinio y la capacidad de pensar, de calcular, evaluar como nosotros. Nosotros, cuando Dios nos creó del polvo de la tierra, sopló su espíritu y el hombre llegó a ser un alma viviente, y en el alma es donde está nuestro entendimiento, nuestras emociones y nuestra voluntad. Por eso el hombre alcanza Dios nos hizo eternos en el alma. Ahora, cuando Dios creó al hombre, nos hizo diferentes, y nos dio esa autoridad, esa capacidad de pensar, de razonar, para que nosotros, a su vez, pudiéramos hacernos cargo de lo que Él depositó en nuestras manos, de cuidar su creación. Dios nos creó a su imagen para mostrar su gloria. Su creación máxima es el hombre, y nos hizo responsables de cuidar toda su creación, a nuestra capacidad, por supuesto. Sin duda, no podemos negar que por eso no podemos negar que hemos sido negligentes al haber descuidado ese mandamiento que nos dijo de cuidar su creación. Es por eso de que hoy en día podemos ver ríos contaminados, mares contaminados. Hemos visto cómo hay lagos contaminados, hay basura. Hemos acabado con los bosques, con los recursos naturales del planeta por ambición al dinero. Seguimos perforando pozos petroleros de gas, de aceite, construyendo oleoductos y contaminando el medio ambiente con químicos. Estamos acabando con la capa de ozono, acabando así con fauna y marina. Pero somos nosotros mismos
quienes estamos acabando con una especie que está a punto de extinguirse, poco a poco. Nosotros somos los culpables, somos los responsables. Ahora, déjenme le explico esto. Tal vez nosotros no somos los que estamos ahí soltando en los ríos, en los mares, basura, pero sí somos responsables en nuestra área de cuidar el planeta, el único lugar que Dios, en el lugar donde Dios nos puso para que vivamos. Una especie puede ser un animal, un ave, un pez, un insecto, un corán, un árbol, una planta o cualquier forma de vida en este planeta, inclusive el mismo ser humano. No hay peor depredador y exterminador que el mismo ser humano. El hombre es el peor exterminador de las especies en peligro de extinción. De hecho, hay veces que hemos escuchado, por ejemplo, si escuchamos de, por ejemplo, las tortugas, escuchamos de que están en peligro de extinción y viene el mercado negro de comprar tortugas o hacer algo. Como que se nos mueve la ambición para acabar con eso. Si nos dicen en un terreno, en un lugar, una zona, se prohíbe la caza de venado, ¿qué creen? Nos va a despertar ese gusanillo para ir a ese lugar a acabar con esos venados que quedan ahí. ¿Por qué? Porque somos exterminadores. Dios nos dio una inteligencia, pero lamentablemente la usamos para construir bombas nucleares y químicas, misiles, virus, para acabar con nosotros mismos, y todo por el odio, por el egocentrismo, la intolerancia, el racismo, por habernos entregado a una ideología que no está de acuerdo con el pensamiento de Dios. Concluimos, pues, que el mismo ser humano es responsable de la extinción de muchas especies, pero hay algo que el hombre está acabando, que está exterminando sin piedad, y se llama la familia. Deme la oportunidad de enseñar y evidenciar hasta dónde ha llegado el ser humano, y en esto lo hablo generalmente. No voy a atacar a un partido político o algo, no, estamos hablando generalmente. Dios nos dijo fructificar y multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla. Habla de esa capacidad, de la responsabilidad que tenemos de cuidar la tierra. Fructificar viene de la palabra para, con acento en la A, y habla de llevar fruto, crecer, multiplicar, producir, retoñar. Esto al buen entendedor debe de entenderlo. Habla de multiplicarnos. Y la única manera que podemos multiplicarnos, obviamente, por el sentido común, es teniendo intimidad con la pareja. Al no haber familias conforme al diseño perfecto de Dios, ¿cómo espera multiplicarse? Se pierde el propósito por el cual Dios nos creó para fructificar y multiplicarnos. Recuerde de que la única forma en la cual nos podemos multiplicar, por obvias razones, es teniendo intimidad. Hubo algunos religiosos que le preguntaron al Señor Jesucristo, haciéndole una pregunta escatológica, preguntándole qué pasaría con aquella mujer ya después vamos a decir, en el reino de Dios, en los tiempos ya donde le hacen la pregunta de quién va a ser mujer esta señora, porque estuvo con un hermano, con un hombre, y luego con su hermano, luego con otro hermano, porque estaba la ley del levirato, porque no había procreado. Entonces le preguntaron al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo le dijo, es que no están entendiendo de que en aquel tiempo serán como los ángeles. ¿Qué significa esto? Esto significa que ya en ese tiempo ya no habrá necesidad de multiplicarnos. ¿Por qué? Porque el propósito en la creación del hombre era de multiplicarnos, era de procrear, pero ya después ya no va a haber necesidad, porque los ángeles no se multiplican.
Ahora, al no haber familias conforme al diseño perfecto de Dios, ¿cómo espera multiplicarse? Se pierde el propósito por el cual Dios nos creó para fructificar y multiplicarnos. Pero conforme al diseño que Dios estableció, hombre y mujer, para procrear hijos e hijas, se necesitan las dos partes, donde el hombre provee 23 cromosomas, la mujer provee sus 23 cromosomas, se hace la concepción de esa manera, entonces pues nace un bebé, ya sea hombre o mujer. La mujer XX, el hombre XY, y se necesita la participación de ambos. Si usted fabrica autos, ¿cómo los va a hacer? Se supone que se va a hacer conforme al diseño original, ¿correcto? Es una pregunta retórica, ¿qué se necesita para un auto? 4 llantas, un motor, un volante, su transmisión, freno, acelerador. Usted no va a poner una cafetera en vez de un motor, porque no es conforme al diseño. ¿Cómo se espera tener familias conforme al diseño de Dios? ¿Cómo? Conforme Dios lo estableció, hombre y mujer. No hay otra manera, según la Biblia. Estamos extinguiendo la única especie creada a la imagen de Dios. Hoy en día, una familia compuesta por papá y mamá e hijos parece una especie en peligro de extinción. Algunos de ustedes vienen, lo voy a decir esto con respeto porque lo voy a continuar enseñando, algunos de ustedes ya vienen, y qué bueno que no los conozco, porque no se va a enojar conmigo, ni yo estoy enojado con usted, pero algunos de ustedes ya vienen de otros matrimonios, en los cuales, bueno, por las diferentes circunstancias, tal vez, mire, el divorcio, la raíz de un divorcio es por el egocentrismo, ya sea de uno o de ambos, y obviamente porque mínimo uno de los dos no es cristiano. Ahora, voy a enseñar un poquito más sobre esto, pero algunos los catalogan como, nos pueden catalogar teniendo el pensamiento del matrimonio, hombre y mujer, una familia, papá, mamá e hijos, nos llamarán como retrógradas, como tradicionalistas, como que anticuados. ¿Por qué? Porque para el mundo se está actualizando de tal manera que el diseño que Dios estableció para ellos ya es anticuado. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde a la familia se menosprecia, y más a la familia consagrada a Dios, como nosotros los cristianos. Nos tachan de retrógradas, de anticuados, de tradicionalistas. Vendrán tiempos, bueno, estamos viviendo tiempos donde hoy la familia, según algunos, la familia es 2 papás o 2 mamás. Y déjeme aclaro esto. Tenemos toda la autoridad de decir esto porque estamos tomando la palabra de Dios. Como iglesia evangélica, como casa de oración, seguimos apegados a la palabra de Dios, que no ha cambiado y no cambiará, porque es nuestra ley, nuestra máxima autoridad, la palabra de Dios. Y eso no se actualiza. Ahorita podemos predicarlo, tal vez vendrá el tiempo en el cual ya no vamos a poder predicar esto, o al menos abiertamente. Lo decimos con respeto, obviamente, porque debe de haber misericordia para que todas aquellas personas que han caído en una ideología que va en contra de la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra forma de pensar debe de estar alineada a la palabra de Dios. Dios jamás se va a rebajar al pensamiento del ser humano. No, somos nosotros los que nos tenemos que elevar al pensamiento de Dios. El pensamiento del hombre está corrompido por el pecado, porque hemos heredado esa corrupción desde que el hombre falló. Ahora, algunos nos podrán tachar de ignorancia o falta, algunos nos podrán criticar por lo que predicamos.
pero la palabra de Dios, como repito, no se actualiza. Esto ya está desde el principio. Entonces tenemos que alinearnos al propósito de Dios y que la familia, que nuestras familias estén alineadas al propósito de Dios, al diseño original que Dios estableció. Hay algunos que han caído en una ideología que lo hacen por ignorancia, otros por falta de temor a Dios. Habla de unos corazones endurecidos, algunos incrédulos, pero eso no les justificará el día que estén delante de Dios para rendirle cuentas. Dice la Escritura que toda rodilla se ha de doblar y confesará que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, en nosotros debe de haber entendimiento de que hay personas que se han entregado a una ideología, a una forma de pensar que no está de acuerdo a la palabra de Dios y que se ha generalizado de tal manera que lo ven como normal. Pero, repito, la palabra de Dios ni se actualiza, ni tampoco nos está pidiendo nuestra opinión, qué pensamos nosotros. Es por esto que nosotros tenemos que aferrarnos a lo que dice la palabra de Dios. Algunos dirán, no, es que yo así soy feliz. Discúlpame, pero no es cuestión de felicidad, sino de justicia. Porque algunos dirán, no, es que yo así soy feliz. ¿Y qué? Y hasta se molestan con uno. Pero discúlpeme, no es cuestión de felicidad, sino de justicia. Y la Escritura nos dice que buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Hoy el gobierno, la sociedad, las escuelas, el celular, pretenden educar y controlar a nuestras familias con la ideología de género, la emancipación de la mujer y los adolescentes que quieren la emancipación. Otra ideología es el feminismo a favor del aborto, haciendo marchas a favor de la libertad, exigiendo respeto, cuando son ellas mismas las primeras los primeros en faltar al respeto a la moralidad, al respeto a los demás. Jesús enseña que en su venida será como en los días de Noé, antes del diluvio. ¿Y cómo era antes del diluvio? Bueno, en Génesis capítulo 6 nos enseña la palabra de Dios que el pensamiento del hombre era de continuo solamente el mal. Quiere decir de que todos los pensamientos, desde la mañana hasta que anochecían y durmiendo, estaban pensando continuamente el mal. Dice la Escritura en Mateo capítulo 24, dice así: mas como en los días de Noé, versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Significa eso de casarse y dándose en casamiento, está hablando de que se casaban y se volvían a casar, se divorciaban y se volvían a casar, como el día de hoy. Y quiero decirlo esto porque tal vez usted viene de un matrimonio que fracasó. Ahora, en Cristo hay salvación, amén. Ahora, y dice la Escritura, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Significa que no hay gente que no entiende. Por supuesto, porque tal vez no se les ha explicado, pero hay otra gente que no quiere entender. Y esa gente que no quiere entender, a final de cuentas, se vuelve un necio nada más. Es como aquella persona que se catalogue, que diga, yo soy un ateo. Bueno, tienes tus dioses también, tu Dios tiempo y tu Dios casualidad. Porque para ti hace millones y millones de años, tiempo, por una explosión, ¡pum!, el Big Bang.
una casualidad, ya salieron las florecitas, los pajaritos y ya todo salió. Pero no, la palabra nos dice, no pregunta, no tú qué piensas, no, dice, y Dios creó los cielos y la tierra. Lamentablemente, al no tomar en cuenta el primer versículo de la Biblia, no vas a entender el segundo, ni el tercero, ni Éxodo, ni Números, ni ningún otro libro de la Biblia, porque ya te bloqueaste. Estoy hablando de aquellas personas que niegan la existencia de Dios, aquel que se diga ateo. Pero dice la Escritura, el salmista menciona, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Un necio no es un ignorante. Un ignorante es aquel que desconoce, no conozco. Pero el necio es el que dice, no hay Dios. ¿Entiende la diferencia? Un necio es aquel que sí sabe, pero está en necedad, está en una obstinación en querer creer de que no existe. Pero eso lo hace necio, quiere decir que sí sabe, porque aquí lo que menciona en Mateo dice, y no entendieron hasta, significa un tiempo, un hasta se puede decir un tiempo o un lugar. No entendieron hasta que Noé entró en el arca y todos murieron. Quiere decir que sí van a entender. Los seres humanos van a entender, van a ver a Dios. Nosotros ya lo hemos visto en nuestro corazón. ¿Lo cree? Hemos visto su creación, el firmamento da testimonio de Dios. Nosotros ya no estamos ciegos. ¿Se acuerdan aquella ocasión cuando el Señor Jesucristo le sanó a un ciego en el Evangelio de Juan capítulo 9? Y después los fariseos le preguntaban, ¿y quién te sanó? Jesús. Jesús me sanó. Y le dice, no, él es un mentiroso. Pues yo solo sé que Dios no escucha a los pecadores. Y lo expulsaron de la sinagoga. Y más adelante el Señor Jesucristo se lo encuentra y le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? Dijo, pues si lo viera. Dice, pues lo estás viendo. Y dice que le adoró. Y ahí los fariseos que estaban viendo esa acción, dijo, dijo, para esto vino el Hijo del Hombre, para darle vista al ciego. Y ellos dijeron, ¿acaso nosotros estamos ciegos? Porque decís que veis, entonces su pecado se queda con ustedes. Significa que Dios, a través de Cristo podemos ver a Dios. Él es la manifestación de Dios. La Escritura nos enseña que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios se humanizó en Cristo Jesús. Ahora, la Escritura nos enseña, nos sigue hablando sobre lo que es el diseño perfecto de Dios y el diseño en la familia. Y dice la Escritura, hablando de lo que mencioné en Mateo, que no entendieron hasta que vino el diluvio. Algunos, al divorciarse, se desobligaron de su responsabilidad por su egocentrismo, haciendo a un lado su responsabilidad con sus hijos y terminaron criando a otros hijos. Déjeme explico esto. Tal vez usted, y tengo que aclarar esto, tal vez usted viene de una familia o tiene una familia mixta. ¿Qué significa esto? Una familia mixta es, por ejemplo, de que ya pasó por un divorcio y se quedó con los hijos y luego conoció a otra persona y se casaron y ya, pero vino el Señor y los rescató. Conocieron del Señor y es una familia mixta. Eso significa de que en Dios, en Cristo hay oportunidades. No quiero traer condenación. ¿Por qué? Porque en Cristo somos nuevas criaturas. En Cristo dice que no hay condenación. Por eso tener la convicción de que, bueno, si mi pasado ya todo me lo perdonó, pero en Cristo soy nueva criatura y no hay condenación. Y no solamente eso, sino que viene una restauración donde puedo restaurar los daños, ya sea como con mi familia o si es que he dejado daños colaterales. El divorcio no estaba en el plan y el diseño original del matrimonio, pero Dios no estaba en el diseño original para el matrimonio. Es simplemente consecuencias del pecado.
de todas las personas que hemos caído, que hemos heredado, el pecado original. El pecado original habla de esa tendencia al pecado, querramos o no. A nuestros hijos no se les enseña el pecado, ese ya viene por naturaleza y tarde que temprano se va a evidenciar, se va a manifestar, y manifiestas son las obras de la carne, y todos estamos en carne. Recuerde esto, que somos una alma salva dentro de un cuerpo pecaminoso. Esa alma que se ha rendido al Señor como cristianos, eso habla de que tenemos una nueva naturaleza. Los que tenemos una nueva naturaleza tenemos la oportunidad, la capacidad de decirle no al pecado. Pero los que están en la carne, ellos no tienen más que otra opción más que pecar, porque esa es su naturaleza y todo se reproduce según su naturaleza. Mire con qué facilidad se puede destruir una familia, dejando estragos, daños psicológicos, traumas a los hijos, algunos traumas difíciles de superar, y aún el mismo matrimonio cuando hay un divorcio. Cuando hay un divorcio, recuerde esto, de que Dios creó al hombre perfecto. Dice la Escritura, Salomón enseña esto: solamente una cosa he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos, hablando, incluido toda la especie humana, todos los seres humanos, decidimos hacer el mal. Ahora, cuando nosotros decidimos voluntariamente hacer el mal, entonces nosotros estamos renegando de lo que es que no nos queda de otra más que pecar como seres humanos, porque heredamos esa tendencia al pecado. Ahora, cuando nosotros, mire con qué facilidad podemos destruir un matrimonio, destruir por nuestra condición humana. Cuando Dios creó al hombre, dice la Escritura que nos revela que nos hizo perfectos. Pero dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Entonces lo hizo caer en un sueño profundo, de tal manera que le extrajo una costilla y parte de carne. Significa que el hombre, el cuerpo, la anatomía del hombre quedó incompleto. ¿Me explico? Eso ya lo hizo imperfecto, porque ya completo es de que estaba completo, pero al extraerle algo ya quedó imperfecto. Pero cuando Dios le trajo esa costilla en una mujer y Dios los unió, es el complemento, y los dos llegaron a ser uno solo. ¿Me explico? ¿Amén? Ok. Quitan la costilla, 2 más 2 son 1, 2 más 2 son 4, perdón. Entonces se une en el matrimonio, entonces llegan a ser uno solo. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando hay un divorcio? Cuando hay un divorcio es como una amputación del cuerpo. Entonces, aunque la persona que está en ese trance de divorcio, que digo, yo me voy a divorciar y le voy a quitar toda la casa, el negocio, los carros y todo eso, o puede decir, él no le voy a dejar nada, y están en disputas ahí legales, están en litigios ahí con los abogados, delante del juez, y ahí están, y aunque la persona diga, yo le gané, cuando se va a firmar la última cláusula ya para finalizar su divorcio, hay algo que experimentan esas personas, y eso es algo traumático. Y aunque diga, yo le gané, le quité todo, por venganza, por lo que sea, de tal manera que lo sienten en su espíritu. Es por eso que hasta algunos necesitan ayuda psicológica. ¿Por qué? Porque es como, por ejemplo, un soldado que regresa del campo de batalla, en una guerra, y regresa amputado de un pie. Tiene que ir a terapias para que un psicólogo le ayude a entender de que ya no está completo y que tiene que procesarlo. Así también las personas que han pasado por un divorcio necesitan procesarlo.
y quedan amputados. Por eso dice la Escritura, y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Mire con qué facilidad nosotros los seres humanos destruimos el diseño perfecto de la familia cuando decidimos egoístamente ir al divorcio. ¿Sabe por qué le digo esto? Le digo esto con conocimiento de causa, no porque me haya divorciado, pero nosotros venimos a los pies de Cristo, mi esposa y yo, porque estuvimos a punto del divorcio. Dios trató con nosotros. Ella quería por su lado, yo por mi lado. Era un campo de batalla, la casa, no era un hogar, era un campo de batalla, ahí de guerras y guerras, de tal manera que, mire, Dios tuvo misericordia de nosotros y mire, ahora predicamos la palabra de Dios. Pero yo les puedo decir qué tan cerca estuvimos del divorcio, de quedar amputados los dos, y aunque a veces especulamos, ¿dónde estaríamos nosotros si el Señor no nos hubiera rescatado? Seguramente, bueno, quién sabe, no podemos, pero nos ponemos pues quién sabe, a lo mejor un matrimonio, otro matrimonio, quién sabe, ¿no? ¿Dónde estaríamos? Pero por la gracia de Dios, hermanos, vea con qué facilidad podemos destruir un matrimonio. ¿Por qué? Por el egocentrismo del ser humano. Porque pensamos nada más en nosotros, no en la otra persona, no en aquella que le juramos amor eterno, tal vez en un altar, tal vez en la esquina, tal vez ahí en el baile, yo no sé, pero de tal manera que se comprometieron esas dos personas, pero resulta que por un momento, por la intolerancia, por el egocentrismo, porque quiero lo mío, nada más, entonces podemos destruir esa especie en peligro de extinción que se llama la familia. El divorcio puede ser por diferentes causas, puede ser adulterio, lo que es la infidelidad, puede ser el dinero, una enfermedad, muchas causas que puede ocasionar un divorcio. Pero un divorcio es como una granada, hablo en términos militares. Si vas a la guerra lanzas una granada y los más afectados van a ser los que están cercas. Y en una familia, ¿quiénes son los que están más cercas? Primeramente el matrimonio, papá y mamá, los hijos, los padres, los suegros, y hasta el perro de la esquina le alcanzó un petardo ahí, no sé, algo. Pero eso es lo que puede destruir a una familia. Los hijos después se rehúsan a formar su propia familia por lo sufrido, por la existencia, los problemas que experimentaron con sus padres. Puede ser, por ejemplo, imagine esto, tal vez una jovencita que desde su adolescencia estuvo, ya cuando pasó de la inocencia a la adolescencia, a la etapa de la conciencia, entonces ella ya podía evaluar, calcular, razonar y decir, esto no es normal. Los papás de mi amiguita no se pelean como mis padres, de tal manera que pueden llevar un problema de trauma, donde eran pleitos, eran contiendas, eran griterías, no platicaban, gritaban en la casa, no había comida, había platillos voladores, cazuelas y de todo, cucharas y de todo ahí. Y resulta de que esa jovencita, al ir creciendo, se da cuenta de que la familia no sirve para nada, por esos traumas que llevó, por el egocentrismo de sus padres, por la avaricia tal vez de sus padres, por los problemas que no pudieron superar. De tal manera que cuando esa jovencita llega a su juventud y tal vez pueda ser que
jóvenes se acerquen a ella con la intención de conquistarla, ella se rehúsa a tener una relación normal en un noviazgo porque sabe que la familia no es bueno, que todos los hombres son malos por la experiencia que tuvo de su padre, o tal vez los golpes de su madre, que por el egocentrismo, por el pleito, hasta los niños la llevaban. ¿Ve qué tan fácil podemos acabar con la familia? Tal vez por un mal testimonio de los padres que no les enseñaron. Inclusive, mire, en todos los matrimonios hay problemas, ¿o no? Me digan, no, conmigo no, también que en el suyo no se haga. Es más, me preocuparía si usted me dice, no tengo problemas. No. ¿Por qué? Porque, mire, haga de cuenta esto. Cuando Dios trajo a la mujer esa costilla, mire, cuando hacen un trasplante de corazón, un trasplante de un órgano vital como un hígado o algo a una persona que necesita ese trasplante, ¿qué es lo que tiene que hacer? Se tienen que hacer estudios si es compatible el tipo de sangre, la edad, tantas cosas que tienen que tomar en cuenta, que son considerables, porque si no, entonces no es compatible, no es de rancho y este es de ciudad, o al revés, este habla inglés, esta no habla inglés, total, o sea, tienen que ser compatibles, algo que digas, nos entendemos. Pero resulta que después, aún así, ya cuando hicieron los estudios, entiéndase noviazgo, un tiempo tolerable donde se están conociendo, se están relacionando. Bueno, llega el matrimonio, ya le injertaron ese hígado, le injertaron ese corazón, de tal manera que se necesita un tiempo todavía para que se vaya adaptando. Una cosa es el enamoramiento, otra cosa es el amor. El enamoramiento se puede pasar 1 año, 2 años, 3 años, pero el amor es para siempre. Quiere decir que ya está injertado. Dios le trajo a esa mujer, a esa costilla, y dice Dios, y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. ¿Lo entiende? Ahora, pero es un tiempo donde se están ajustando. Tal vez en el primer año hay ajustes ahí como familia, como matrimonio, y aún así esos ajustes van a durar el resto de su vida, donde se están relacionando, porque hay etapas, tal vez en la etapa de los niños, los bebés, luego cuando son adolescentes, cuando son jóvenes, cuando ya se casaron sus hijos, ya cuando son abuelos. Hay etapas en las cuales estamos aprendiendo y experimentando. Nosotros en nuestro matrimonio pues estamos experimentando esa bendición de ser abuelos. Tenemos bueno, mi hija tiene una bebé de 9 meses y es más, un día que mi esposa no la ve, está hasta desesperada. Y yo también. Ese es el punto, estamos ajustándonos. Bueno, es lo que pasa en la familia, tiene que haber ajustes para que no estemos pensando en el egocentrismo para destruir la familia. Somos nosotros mismos una especie en peligro de extinción, que estamos acabando con las familias cuando no les enseñamos a nuestros hijos principios y valores, a nuestros propios hijos, respetando a los demás. Mire, podemos enseñarle, hay gente que son muy amables, muy cordiales, tienen principios y valores, pero no tienen la palabra de Dios. Pero nosotros que tenemos la palabra de Dios, no solamente es la palabra de Dios, sino enseñarles principios, enseñarles formas de conducta. ¿Cómo? Bueno, la palabra mágica, por favor, gracias, perdón. Todas esas palabras que nuestros hijos deben de aprender y que deben de aprender primeramente por el ejemplo de nosotros los padres, los adultos. Amén. Ahora, ¿por qué? Porque no solamente se enseña con palabras, sino con los ejemplos. Pero somos nosotros mismos los que estamos acabando y extinguiendo a nuestra familia cuando no les enseñamos esos principios.
Principios, por ejemplo, de hablar con respeto. Por ejemplo, al saludar a los demás, que los vean a los ojos, salúdele, saluda a tu tío, ¿cómo estás? Y si ellos nos escuchan decirle, ¿qué te gusta? Cucaracha al primo, el niño le va a decir, ¿cómo estás, cucaracha? No, tenemos que enseñarle esos principios, que respete a los mayores, que respete a los adultos. La Biblia nos enseña que cuando haya un anciano, un hombre de canas, póngase de pie. Dice la Escritura, habla de honrar a los adultos. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos principios y valores. Y si no, entonces se va a ir acabando, se va a ir extinguiendo. Estamos extinguiendo con la familia en principios y valores. Enseñarles de que tienen que hablarles a sus tíos, por ejemplo, de su nombre. Ya si más adelante ellos establecen una relación que se hablen de tú, bueno, ya es su relación personal, pero al menos enseñarle a nuestros hijos que les hablen y les saluden con respeto. A los abuelos. ¿Por qué? Porque quítate, viejo. No, o sea, ¿qué es eso? No, si no respetan a sus abuelos, ¿cómo van a respetar a los demás? Hace unas semanas fuimos testigos de una masacre aquí en el estado de Texas, porque por un jovencito, mire la falta de la familia. Y nosotros como iglesia evangélica tenemos que enseñar esto, principios, valores y sobre todo el temor a Dios. ¿Por qué ese jovencito llegó a hacer lo que hizo? Porque no tuvo temor a Dios primeramente. Le disparó primeramente a su abuela. ¿Se puede imaginar eso? Ahora, alguien podrá decir, sus papás no fueron culpables. No, los papás no jalaron el gatillo ahí en la escuela, pero sí eran los responsables. Así también nosotros somos los responsables. Que el gobierno no jaló el gatillo, no, pero es el responsable también. Y no quiero entrar en temas políticos. Lo que estoy enseñando es la palabra de Dios. Cuando hacemos a un lado los principios, los valores, y sobre todo si no respetamos la palabra de Dios, ¿dónde vamos a parar? Dijo el evangelista Marco Antonio Solís. ¿Dónde va a quedar la familia? No se crea eso. Omita eso, bórrelo. Si no les enseñamos lo básico a nuestros hijos, mucho menos les enseñaremos el temor a Dios y sus consecuencias. Muchos quieren ser amigos de sus hijos antes que padres. Es cierto, puede ser amigo de tu hijo. Mire, de hecho, cuando nosotros conocimos del Señor, no estábamos casados por la iglesia. Conocimos del Señor, nos pusimos a cuentas con el Señor. ¿Y sabe quién fue mi best man? Mi amigo fue mi hijo. Casi él me entregó, bueno, mi suegro me entregó a mi esposa, pero yo le di el honor a mi hijo de ser el mejor amigo y el que iba a hablar ahí en medio de la congregación. Es cierto que podemos ser amigos de nuestros hijos, pero que no se le olvide, primeramente a ellos, que somos sus padres. Y como padres, ellos nos deben honra, respeto. Porque para ellos se les puede hacer muy fácil cruzar esa línea. Y después hasta se dicen malas palabras. Y es triste cuando se pierde el respeto. Y cuando un padre, por sentirse pierde su dignidad. Cuando una mamá pierde su dignidad delante de su hija, su hijo, porque se deja mangonear o se deja que sus hijos le digan como ellos quieren. Y cuando una mujer y un hombre pierde su dignidad, lo perdió todo. Muchos están dejando que el celular o la sociedad eduque a nuestros hijos. Y recuerde que estamos en el mundo, mas no somos del mundo. El problema no es estar en el mundo. Obviamente estamos sujetos a este mundo. ¿Por qué? Porque el sistema
nos enfermamos, comemos, trabajamos, todo lo que hacen todos los seres humanos. El problema no es estar en el mundo. El problema es cuando dejamos que el mundo influencie en nosotros más que la palabra de Dios. Mire, el problema no es estar en un barco en alta mar. No, el problema es cuando dejamos que una gota entre al barco. Usted puede vivir ahí en alta mar, tal vez estando en puerto, con sus hijos, su familia, en un yate, en un barco grande, ahí puede estar meses tal vez, y hasta en alta mar ahí se quedan un tiempo. El problema sería cuando entra el agua al barco. Pues el problema sería cuando dejamos que el mundo entre en nuestra familia cristiana, por supuesto. Ahí sí se va a hundir. Y la Escritura nos enseña en Romanos capítulo 12, Pablo enseña, después de confrontar a todo ser humano con el pecado, después dice, os ruego por las misericordias de Dios, hablando Pablo en Romanos 12:1, que cambiemos nuestra forma de pensar. Por eso menciona, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, nuestra forma de pensar. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué significa? Bueno, sin duda, todos heredamos el pecado original y las conductas. El problema del ser humano está en la conducta, porque a eso lleva el pecado, las conductas. Cuando ya se practica el pecado, pero viene la palabra de Dios y empieza a regenerar a través del Espíritu Santo en nosotros, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. Y la familia necesita ser restaurada cuando apenas conocieron del Señor. Pero ya cuando es una familia establecida en el cristianismo, tal vez algunos ya son de segunda, tercera generación por familias, que no debemos de permitir que el mundo influencie en nosotros y que como padres somos los responsables de estar instruyendo a nuestros hijos. Hoy en día nadie se quiere casar. Estoy hablando en términos generales, no, obviamente que hay gente que se está casando, pero hoy en día nadie se quiere casar, inclusive las jovencitas. ¿Por qué? Bueno, ya expliqué especulando en una jovencita que experimentó el fracaso del matrimonio de sus padres, tal vez, por los traumas que vivió. Pero se imagina, ya no es como antes. Antes, no sé si a usted le tocó jugar con muñequitas, jugar ahí a la casita, jugar ahí de tal manera que traía su muñequita y luego jugaba con los primos, con los hermanos, y ahora tú eres el papá, y ahora tú eres mi hijo, y ahora tú eres, siéntense a la mesa porque les voy a servir de comer, y ahí están hasta haciendo de tierritas, pastelitos. Eso era una niñez, una infancia sana. Pero hoy en día, ¿qué es lo que hacen las niñas o niños? Ya no juegan ya no están en esos juegos. Están en los videojuegos, cómo matar, cómo destruir, viendo violencia, sangre. ¿Dónde vamos a parar? Es triste de que ahora las jovencitas, esas niñas que no se les enseñó, se les fomentó la palabra de Dios, ahora ya no se quieren casar. No, por diferentes razones. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasó? Estamos acabando con la familia. Se han olvidado de sus sueños cuando eran niñas y ya no juegan con muñecas. Antes jugaban con las muñecas, con un bebé y se sentían mamás. Ahora ya no. ¿Ha visto fotos donde inclusive niños o niñas están pisando a los bebés, promoviendo el aborto? Y es triste. Eso sí da tristeza, hermanos. Hay muchos que se casan
Pero lo hacen pero firmando cláusulas para desligarse de responsabilidades. ¿Se imagina que se van a casar, pero se casan con bienes separados? O sea, tú le estás diciendo a esa jovencita, o tú jovencita le estás diciendo a ese jovencito, a ese varón, tarde que temprano nos vamos a separar. Ve cómo están viendo la familia, el matrimonio como algo, se casaban y se daban en casamiento. Así será la venida del Hijo del Hombre, la venida de Cristo. Pero Él ya no va a venir como el Cordero de Dios, sino como el León de Judá. Él no vino a condenar al mundo, Él vino a salvar al mundo, pero su segunda venida va a ser para condenar al mundo. Por eso estemos preparados. Esa es toda la enseñanza en Mateo capítulo 24, las advertencias que da el Señor Jesucristo de su segunda venida. Y muchos firman esas cláusulas, firman esos en mutuo acuerdo por el egocentrismo y que piensan solo en ellos, porque piensan nada más en mío, esto es mío, nada más esto es mío. ¿Te acuerdas de aquel que decía mío, precioso, precioso? Así de egoístas se ponen y feos, horribles, se transforman cuando piensan así y no entienden del matrimonio, que el matrimonio es para dar. Te comprometes delante de Dios, de los testigos, de dar tu vida en las buenas y en las malas. ¿Qué dicen hoy? Nel. Sí. Y no vio o no calculó. El punto es de que estamos acabando con la familia. Estamos exterminando la familia. Porque en el matrimonio es para dar mi vida. Pablo nos enseña en Efesios, dice, maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué es? Dar la vida. Cuando Él Él vino a dar la vida por nosotros, nos conquistó, su amor nos conquistó. Si tú estás aquí por querer escapar del infierno, estás en un error. Si estás aquí porque quieres estar en el cielo, también estás en un error. Déjame decirte cuál es la verdadera motivación por estar aquí. La verdadera motivación es el amor del Padre que envió a su Hijo a morir por nosotros. Es una verdadera motivación. Es cierto que vamos a estar ahí en un lugar donde no hay frío, no hay calor. La motivación deben de ser sus clavos en sus manos, esa corona de espina, sus clavos en sus pies, y que lo hizo por nosotros y se entregó por nosotros. Cristo Jesús se entregó por su novia, por su amada esposa, la iglesia, y la iglesia dice amén, esperando la venida del Señor, como familias, como la familia en Cristo. Eso es de dar. Estamos aquí porque estamos dando nuestra vida, nuestro tiempo. ¿Qué es tu tiempo? Tu vida. Y estamos aquí ¿por qué? Porque estamos evidenciando quién conquistó nuestro corazón. Lamentablemente, hablando de los divorcios, si te fijas, los comerciales que hay en la noche, muchos comerciales en la noche son de abogados. Y no solamente son de accidentes, sino de divorcios. Está como aquel que anuncia que es el mejor abogado de la ciudad de divorcios y dice, y contrátame antes de que me contrate tu esposa. Y se pone a marcar el 1-800. Hay otros matrimonios que no quieren tener hijos, teniendo la capacidad, porque obviamente puede haber matrimonios que no pueden, y eso se entiende. Pero hay algunos que no quieren tener hijos teniendo la capacidad, porque no quieren pagar el precio de no tenerlos. Ahora hay algunos que prefieren adoptar. Ahora no hay ningún problema con adoptar tampoco.
El problema es por qué no quieres tener. Tal vez por tu egocentrismo. No, es que no, voy a estar desvelando. Ya los quiero creciditos. Y que hablen inglés y español. Y si es francés, mejor. Recuerde que no hay problema con adoptar. De hecho, nosotros hemos recibido el espíritu de la adopción. Ahora somos hijos de Dios. No éramos. Él nos adoptó. ¿Entiende eso? O sea, no hay ningún problema con la adopción. Algunos solo están planificando y no hay esperando un tiempo propicio. Y no hay nada de malo tampoco. Lo malo sería que, pues, un año, otro año, ya son viejitos. ¿Por qué? Porque siempre estuvieron esperando y no calcularon el precio, no calcularon el tiempo. Le digo, no hay ningún problema si usted es recién casado y dice, no, vamos a esperar un tiempo porque estamos estudiando, terminar la carrera y todo eso. Pero no, todo tiene un tiempo. ¿Me explico? Hay algunos otros que no quieren tener hijos en su matrimonio y mejor adoptan mascotas. Sí, mira que sí estamos viendo el problema, cómo estamos extinguiendo a la familia, a una especie en peligro de extinción, la familia. Ahora, ¿por qué no quieren tener hijos? ¿Qué dice el mandamiento? Fructificar, multiplicar. ¿Qué no se entiende de eso? Ese es el propósito del matrimonio. ¿Me explico? Para eso, también para eso nos creó el Señor, para multiplicarnos. Otros, en vez de mascotas, adoptan una planta para regarla y la riegan. Y están exterminando la familia. Podría creer que hay muchos países, por ejemplo Canadá, que dicen, venga, los emigrantes, vengan, y hasta familias completas. ¿Por qué? Porque según el crecimiento demográfico habla de que no se están procreando, ya están puros ancianitos. Obviamente que hay niños y todo, pero ya no hay como antes. ¿Se acuerda de aquellas familias, el bueno, el malo y el feo? Y que bueno, estaban esas familias de 10, de 15, de 20, santo diría el otro. ¿Cómo le hacían? Tal vez usted viene de una familia donde eran 15, gloria a Dios, eran más bíblicos que nosotros. Ahora, entendamos esto, que el propósito de esto, como dijo el pastor, mujer, no, espérese, no me va a culpar a mí que la próxima vez que venga, ya está. No, todo tiene un tiempo, amén. Pero lamentablemente hay países que en verdad, es más, las escuelas, por eso están diciendo, no, vengan los inmigrantes. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el problema? Que no hay familias. Ya no se quieren casar o se unen, unión libre, ya no hay compromisos, no hay nada. ¿Por qué? Porque hicieron a un lado la palabra de Dios. El salmista nos enseña en Salmo 127, nos enseña esto: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues ¿qué a su amado dará Dios el sueño? He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente. Habla de flechas, saetas. Dice, así son los hijos heredad habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Porque aquí lo llama bienaventurado el que llenó su casa de hijos. Yo nada más tuve 2, santo. El hecho es de que se imagina cómo estamos acabando con la familia cuando decidimos no tener hijos, o decimos papá y papá o mamá y mamá, por ideologías que se oponen a la palabra de Dios. Cuando hacemos a un lado su mandamiento, no era una pregunta, fructificaos y multiplicaos y sojuzgad la tierra. No era una pregunta, era un mandamiento también.
Cuando menciona, dice que como saetas en manos de los valientes, que nuestros hijos que crezcan con principios y valores y con el temor de Dios. Una saeta es una flecha. Y te imaginas, una flecha no regresa. Es que tomas la flecha y la lanzas. ¿Por qué? Porque un día tus hijos se van a ir, pero que vayan con un propósito, a un objetivo, a un punto clave. ¿A qué? A procrear, a llenar su casa de hijos. Tal vez es cierto que estamos viviendo tiempos difíciles y no hay ningún problema en planificar 2 o 3, está bien, no hay ningún problema. El problema sería cuando dices no al mandamiento de procrear, al mandamiento de llenar, de fructificar, porque fructificar habla de enseñar, de multiplicarnos. Fructificar, déjenme le explico esto. Fructificar es de multiplicarnos, pero con un propósito. Por ejemplo, si yo soy soldador de oficio, yo me estoy multiplicando. ¿Cómo? Mi hijo trabaja conmigo y ahí está, me estoy fructificando porque le estoy enseñando de tal manera que él va a empezar su negocio. Ese es el punto de fructificar. Si tú sabes cómo hacer la mejor salsa en el barrio, ama de casa, pero no le enseñas a tus hijas, tú no estás fructificando, no estás enseñando, no te estás multiplicando. Prefieres que alguien más los enseñe y dices, no, es que este es secreto de familia. Y ya se acabó ahí. Ahora, ¿de qué serviría tener muchos hijos? El bueno, el malo y el feo. Pero ninguno consagrado a Dios, por nuestra irresponsabilidad de no enseñarles su palabra. Muchos se vuelven estériles, y no hablo de que no puedan concebir, sino que en sus mentes ya son estériles, porque se rehúsan a tener familia. Así también hay muchas iglesias estériles, que no se multiplican, no crecen. Y no estoy hablando solamente en números, no, el crecimiento que debe de haber es primeramente hacia arriba y luego a los lados. Porque habla del crecimiento. Mire, para llenar una iglesia traemos a los tucanes de Judá y llena aquí. No se crea. Para llenar una iglesia se hacen shows, se hacen kermés, se hacen todo y se llena la iglesia con estrategias del mundo. Pero árbol que mi padre no plantó será desarraigado, dice la Escritura. Tenemos que multiplicarnos primeramente en el conocimiento, fructificar, creciendo. Así también hay, como digo, hay muchas iglesias estériles que no se multiplican. La palabra, lo digo esto y con respeto, la palabra es el esperma de Dios, es lo que engendra la nueva naturaleza. La fe viene por el oír. ¿Cómo viene la palabra? Por el oír. La oímos, obviamente nos habla el Espíritu. Es cierto que lo escuchas con tus oídos naturales, pero le está hablando a tu espíritu, porque la palabra penetra y divide el alma y el espíritu. Le habla al espíritu y al mismo momento lo transmite al alma, a tu entendimiento, a tus emociones, a tu voluntad, a ese raciocinio donde tú calculas y evalúas. Y en ese momento tú ya dices, sí, yo acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador. En ese momento, la palabra es espíritu. ¿Qué es lo que sopló el Señor, el Dios creador de todas las cosas, en ese monito de barro que tomó del polvo de la tierra? Sopló su espíritu. Y la palabra de Dios está inspirada, recibió el aliento de Dios, y cuando lo creemos, nace una nueva criatura en nosotros. Cristo Jesús en nosotros. Ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Una nueva criatura, una nueva especie. Dios culminó la creación con el hombre y la mujer, sí, pero después vino el pecado. Y en Cristo Jesús, el primer hombre es alma viviente, el segundo Adán es espíritu vivificante, porque ahí nace, de dos pueblos hizo uno nuevo.
de los judíos y de los gentiles, uno nuevo, una nueva criatura, una nueva especie, que no somos ni judíos ni gentiles, somos cristianos. Amén. Ahora, es cierto que estamos acabando con la familia, una especie en peligro de extinción, y somos nosotros los responsables como cristianos, como evangelistas, de llevar la palabra de Dios. Desde el principio la familia estaba en el propósito de Dios, y ya hablamos de fructificar, esa palabra para. Ahora hablemos de multiplicarnos, de producir, lo que hablo no solamente en la casa, sino también en una iglesia. La Escritura enseña que todo se reproduce según su género. Y si somos cristianos, Jesús dijo, id y multiplicarse, id y hacer discípulos nuevos. ¿Cómo se va a hacer? Con la palabra de Dios. ¿Cómo es que las ovejas en lo natural pueden procrear? Teniendo intimidad. ¿Cómo es que nosotros podemos procrear hijos espirituales teniendo intimidad con el Señor? Porque Él es el que va añadiendo los que van a ser salvos. Pero ¿a quién va a usar? Te va a usar a ti, para que vayas y proclames el evangelio, la palabra de Dios, que engendre la nueva naturaleza en aquellos que no le conocen. ¿Me explico? A la descendencia de Abraham Lincoln, ese expresidente muy famoso aquí en Estados Unidos, solo fueron 5 generaciones y se perdió el linaje de ese expresidente de los Estados Unidos. ¿Qué pasó? Bueno, tuvo 2 hijos y luego uno murió, otro, y de tal manera que 5 generaciones y se perdió. Ya no hubo nada, ya no hubo otro descendiente. Es cierto que hay primos, hay tíos, hay de todo eso, pero no hay de este varón, ya no hubo más, ya no se multiplicó. Así también hay iglesias que mueren. Es triste ver iglesias que empezaron bien, pero ¿qué pasó? No se multiplicó, no fructificó, no enseñó la palabra de Dios. No sé la historia de esta iglesia, pero nosotros no somos originales de esta iglesia, ¿lo entiende? Tal vez alguien no hizo su trabajo. En nuestra iglesia, llegamos a una iglesia porque un pastor no hizo su trabajo. Ya nada más eran puros viejitos. No se multiplicó, no enseñó, no capacitó al futuro pastor. No hubo quien enseñara a las jovencitas para que eventualmente ellas llegaran a ser las maestras de la escuela dominical. Algo pasó. ¿Qué pasó? Se están extinguiendo las iglesias. ¿Por qué? Porque no predicamos la palabra de Dios. Hemos mezclado el evangelio con artimañas del mundo. Y eso, lo que dice el Señor, dice, árbol que mi Padre no plantó será desarraigado. Y se pierde el propósito. Se pierde el propósito si nosotros fabricamos casas, aviones, pero no se usan para volar. Si construimos casas, pero no se habitan, se pierde el propósito. Y Dios nos creó con un propósito, para tener familias. Y si no nos estamos multiplicando, no nos estamos fructificando, no estamos sojuzgando la tierra con justo juicio, estamos acabando con las especies. Estamos acabando con los mares, con la capa de ozono. Estamos acabando con la creación de Dios. Y nosotros vamos a pagar las consecuencias. Nuestros hijos van a pagar las consecuencias. Hace 2 días fuimos a cenar con mi hija y mi hija se agarró a llorar. Dice, es que ¿qué vida le estamos dejando? O sea, ella se pone a meditar, a razonar, donde dice, ¿en qué mundo le vamos a dejar a mi hija? Y es verdad. Debe de haber un dolor que nos duela. ¿Dónde van a parar nuestros hijos? Si nosotros no hacemos nuestro trabajo, nuestra tarea de predicar el evangelio, de enseñarles el temor a Dios, de enseñarles principios y valores, ¿dónde vamos a parar? Muchos edificios que antes eran iglesias están en ruinas. Otras se vendieron porque no se multiplicaron.
¿Saben? Déjenles digo esto, y no trato de exaltar ni honra a quien honra merece. Yo respeto mucho a su pastor, un pastor joven, un pastor entendido. No es perfecto, ¿no? Comete errores como yo cometo errores y todos cometemos errores. Sin embargo, oren por su pastor para que Dios siga obrando en el corazón de él y lo siga formando con el carácter de Cristo, para exhortarles, para alinearlos cuando se necesite. El salmista nos enseña en el Salmo 23, David enseña, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Su vara es para disciplinar, el callado es para dirigir. Y se los digo no porque esté aquí, sino porque Dios me dio la oportunidad de animarlos y algunos hasta exhortarlos para que oren por su pastor. ¿Sabía que no es eterno? Mire, luego conozco a su pastor, conozco el ministerio y sé que se está multiplicando. Y usted es el fruto de las oraciones de un pastor, pero no solamente de un pastor, sino de una organización. Y no solamente una organización, sino de parte de Dios, que Dios llamó a un hombre llamado Chuy Olivares, y que no era Chuy, sino el llamado, la encomienda que Dios le dio a él, y él asumió esa responsabilidad junto con sus colaboradores, sus colaboradores en el ministerio, y hoy por hoy nosotros somos el fruto de su aflicción. No lo exaltamos, sino lo honramos como lo que es. Honra a quien honra merece, y honren a su pastor. Amén. Gloria a Dios. Es Dios quien va añadiendo a los que van a ser salvos, pero ¿a quién cree que va a usar? Primeramente al pastor, al maestro, porque se va a multiplicar. Tal vez eventualmente, mire, yo oro por el futuro pastor de mi congregación. Yo soy el pastor, sí, pero no soy eterno. Ahí estoy, Señor, no sé, veo ahí quién más o menos, o un niño tal vez, yo no sé. O aún no ha llegado el futuro pastor. Pero la iglesia no se sostiene en los hombros de un ser humano. Por eso tenemos que multiplicarnos. Según los estudios, hace 65 millones de años, el impacto de un meteorito gigantesco en Chicolum, en la costa de México, lo que se conoce como Yucatán, oscureció los cielos, matando y exterminando a todas las especies de los dinosaurios, muriendo instantáneamente, y otros eventualmente por la falta de recursos naturales. Creo que en historia nos enseñaron eso, la misma arqueología nos puede enseñar eso. Hay familias que se pierden luego, hay otras que se van muriendo lentamente cuando hicieron a un lado la palabra de Dios, así como también hay iglesias, lentamente van agonizando, poco a poco. Nosotros fabricamos autos, aviones, casas, etcétera, con un propósito para producir, pero si se pierde el propósito, no tiene caso mantenerlo fabricado. Dios nos diseñó para fructificarnos y multiplicarnos, y después que apareció en escena el pecado, más adelante vino el Señor Jesús para restaurar nuestra comunión con Dios, y nos dio el mandamiento de ir y hacer discípulos nuevos, de multiplicarnos. Dios lo puede hacer sin nosotros, sí, Él es todopoderoso, pero nos está dando la oportunidad como evangelistas de ir y llevar las buenas nuevas de salvación, que siga creciendo la familia de Dios, enseñándole todas las cosas que os he mandado, dijo el Señor. Y he aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No deje de compartir a todos aquel que Dios le ponga, que le comparta. Tal vez es un vecino, tal vez es un compañero de trabajo, tal vez es un pariente, tal vez es alguien ahí en la familia. Arrástrelos con el amor, enséñeles con el ejemplo. Después de que murió
Moisés, vino Josué. Y Josué, que recibió esa encomienda de entregar la tierra prometida a su pueblo, él más antes de terminar su ministerio, su labor, Josué se comprometió delante de Dios y de su pueblo de que él y su casa servirían a Jehová. ¿No es cierto? ¿Lo ha leído? Dice en el libro de Josué, dice, capítulo 24, versículo 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviráis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y la iglesia dice, no se crea, no es cierto, no se crea, sí es cierto. Mire, muchos usan hasta en la camisa, yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué bueno. Qué bueno que a lo mejor tiene el versículo ahí en el refrigerador, ahí en la puerta en el cuarto de sus hijos. Qué bueno. Pero sabe que después de que murió Josué, sigue el libro de los jueces, la etapa de los jueces, porque no había rey en Israel. En las próximas generaciones, aquellas que experimentaron el poder de Dios y que les abrió el río Jordán y que les dio las victorias frente a sus enemigos para entrar a la tierra prometida, ¿qué les pasó? Se perdieron por su incredulidad, por no comprometerse con su palabra. Esta generación se perdió por no fructificar y multiplicarse en el temor a Dios. Después de la muerte de Josué viene la etapa de los jueces, porque no había rey en Israel, dice la Escritura. Y en el libro de los jueces está escrito uno de los versículos más tristes de la Biblia. En Jueces capítulo 21, versículo 25 dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué pasó? No se multiplicó Josué, y estoy hablando de un hombre de Dios, pero la Escritura no esconde los errores de los hombres de Dios, como David, como Moisés, que cometieron errores, Samuel, Pablo, Pedro, todos cometieron errores. Por eso no hay justo ni aún uno. Nuestra confianza debe estar en el Señor. Maldito aquel que confía en el hombre. La Biblia no esconde los errores de los personajes de la Biblia. Y Josué es cierto que se esforzó y tal vez instruyó a su familia, pero como líder falló, porque un líder significa influenciar en los demás, que nos vamos a multiplicar, que vamos a fructificar. Pero resulta que la próxima generación después de Josué, ya no hubo líder. ¿Qué pasó? Ya no hubo familia de Dios para entender el principio. ¿Qué pasó? Muchos están aquí, tal vez vienes tú con tu esposa, pero no están tus hijos. ¿Qué pasó? Los trajiste a la iglesia cuando eran niños, pero cuando ellos decidieron, no, ya no voy. ¿Por qué? Más de muchos ya ni vinieron. ¿Por qué? Es que el niño no quiere ir, y permitieron que los niños gobernaran, no asumiendo ese papel, esa responsabilidad como padres, de instruir, enseñar. Les iba a decir, no se sienta mal. No, siéntase mal si usted no está obedeciendo, y corrija. Pero si usted está instruyendo, enseñando, siga adelante. Y si usted que cometió el error, o que tal vez en ese momento, en ese tiempo no tenía el conocimiento que tiene ahora, bueno, restaure los daños. Muéstreles a Cristo con el amor, con el ejemplo, y sigamos procreando hijos de Dios. Amén. ¿Me acompañas? ¿Por qué no se multiplicó Josué? Fue un excelente guerrero, un estratega militar, pero como líder falló. Fue un hombre de Dios,
pero líder. Yo recuerdo que estuve yendo a unas clases de pastores y el tema eran temas de capacitación que hablaba de influencia. Y dijo el maestro el primer día, dijo: miren, si no aprenden nada de esta clase, apréndanse esto. Dijo: la palabra que se traduce por influencia, era de liderazgo. Liderazgo significa influenciar en los demás. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos, que influenciemos en los demás para que nos sigamos procreando, tanto como familias, en familia literalmente, como también en la familia de Dios. ¿Se quiere comprometer delante de Dios de predicar la palabra? Tal vez usted no podrá estar así en un púlpito delante de la gente, pero tal vez con su testimonio, que sus vecinos vean que la palabra está viva y activa dentro de usted. Ahí con sus familiares, ahí con sus hijos, con la esposa, con el esposo, dar testimonio de aquel que dio su vida por nosotros. Él es el que va añadiendo a los que van a ser salvos, pero Él nos quiere usar y Él quiere que nos dejemos usar por Él. Él dice: solamente abre tu boca y yo la llenaré. Él dice: yo les recordaré todo lo que les he dicho a través del Espíritu Santo, pero para recordarlo tenemos que leerlo. Para recordarlo tenemos que estar instruyéndolos en las predicaciones, en las enseñanzas, en la dirección de nuestra iglesia, de nuestro pastor, de nuestros líderes. ¿Se quiere comprometer delante de Dios de predicar el Evangelio, de vivir el Evangelio? ¿Alguien dice amén? Póngase de pie, déjeme orar por usted. Dice la Escritura que todo esto se escribió para nuestra enseñanza: fructificar y multiplicaos. Esto le enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ahora, mi compromiso como abuelo es enseñarle a mi nieta, y que Dios me dé la virtud y la oportunidad de poder ver mi descendencia con nietos, nietas, y si Dios me permite, bisnietos. Dice: esto lo enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. En la Escritura no existe, para nosotros los evangélicos, no existe un año sabático. El compromiso es para toda la vida. Un día estaremos ante su presencia y Él nos preguntará: ¿qué hiciste con mi palabra? Habla de aquella parábola donde un hombre enterró aquel talento porque tuvo miedo. Pero Dios, yo sé que Dios está levantando una generación para pelear, para guerrear por su familia. Que vendrán nuevas ideologías del ser humano, sí, y que se opondrán a la palabra de Dios, sí, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? La palabra de Dios no se actualiza, al contrario, dice: volver a las sendas antiguas como familia. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias por confrontarnos, mi Dios. Gracias por instruirnos, por enseñarnos. Es cierto que estamos acabando con una especie en peligro de extinción, que es la familia, por hacer a un lado tu palabra. Pero hay una familia que se comprometió y dijo Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Hoy nos estás haciendo el reto, decidir a quién van a servir. Y nos estamos comprometiendo delante de ti, Señor, delante de la congregación, para seguir adelante. Muéstranos, enséñanos, redargúyenos, repréndenos, exhórtanos con paciencia y doctrina, Padre, con tu palabra, Señor. Necesitamos de tu palabra, necesitamos de buenos líderes, necesitamos de buenos pastores en las iglesias. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y lo que seguirás haciendo. Bendecimos al pastor David Guevara donde quiera que él esté.
que siga instruyendo, enseñando. Por todos los pastores de Casa de Oración, pues por nuestros pastores generales, el pastor Chuy Olivares y su esposa Vicky. Por los pastores colaboradores, Antonio Ortiz, Tony Martín del Campo, Salvador Pardo. Todos los pastores que están alrededor en el ministerio de Casa de Oración Guadalajara. Y nosotros somos el fruto de esa multiplicación, de esa fructificación de su palabra, de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por lo que has hecho y por lo que harás. Ayúdanos a seguir adelante. Oro por esta congregación, que se siga multiplicando, que siga creciendo, que siga fructificando, que siga echando raíces. Gracias, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, oro por esta congregación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Bendiciones.